Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta sesión voy a tratar de ser muy breve y muy puntual porque creo que el tema no amerita que le demos muchas vueltas y por el contrario puede crear confusiones. Entonces, me parece que esta primera parte del texto que leímos, que es el arte de la composición dramática de Lajos Segri siendo autor no tanto de ficción, sino de estudios sobre ficción y sobre todo de composición dramática de esta primera gran ola hollywoodense. Layo Segri escribió este texto sobre composición dramática que ha sido muy socorrido tanto en la composición de teatro como de ópera, en una última instancia de cine también. Me parece que este texto es un muy buen conector con el tema que vimos anteriormente, que fue el de Jaime Godet respecto al sujeto dramático, pero en particular sobre el tema y la idea. Porque creo que ese puede ser un punto de confusión que noté en muchas de las entregas en cuanto a que están equiparando la premisa con el tema y con la idea como si fueran sinónimos, y creo que ahí hay un punto importante a distinguir para evitar estas confusiones y justo para encontrar el factor clave de la premisa y cómo esta puede ayudarles tanto a escribir como a producir y dirigir lo que sea que les interese. En esta primera parte, Lajos Segri habla sobre Aristóteles en un pequeño momento del prefacio. Si alguien tuvo la curiosidad suficiente de leerlo, pudo haberlo notado. Egri confronta a Aristóteles en cuanto a que Aristóteles pone todo el peso de la acción dramática en la situación y en la escena, como ya lo sabemos. Es una forma muy reducida de verlo, pero sin embargo es verdad, Aristóteles le da mucho peso a la composición en general de la escena y dice que es esta la que va a llevar al personaje a actuar. Egri, por el contrario, no habla tanto del personaje sino del carácter, aunque esa puede ser una problemática de traducción, es decir, personaje en inglés se dice character, y creo que en ese sentido puede ser confuso e innecesario distinguirlos. Sin embargo, en las traducciones español y sobre todo en la que estamos trabajando, que fue adoptada por el CUEC en los años 80, se distingue al personaje del carácter en cuanto a que el carácter es esta entidad abstracta que después será habitada por el personaje. Después profundizaremos en eso, es el tema siguiente, pero me parece importante partir de esta confrontación con Aristóteles porque a diferencia de Aristóteles, Lajos Egri sugiere que todo el peso de la acción dramática y de la composición dramática en general recae sobre el carácter, justamente porque es el que va a llevar a la acción y que le va a dar unidad a todo el relato y a todo el conflicto dramático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de componer un carácter y después habitarlo en un personaje, es importante marcar un punto de partida pero también de llegada, y eso es la premisa para Lajos Segri. Aunque el carácter sea el motor a partir del cual avanza el drama, es necesario que formulemos esta premisa para dar campo de acción a ese carácter personaje y para darle también algo que accionar. Menciono que este es un punto de partida y también un punto de llegada porque la idea de la premisa es que ustedes tengan delimitado un marco de acción de su personaje y de las situaciones que van a escribir para este personaje y los conflictos que va a enfrentar, y que al momento de escribir en el arrojo de la escritura, en el dado caso de que así funcione el proceso creativo de cada quien, no se pierda la intención principal por la que se está escribiendo algo. Muchos rescataron esta primera idea con la que arranca Lajos Segri, que es que todo tiene una premisa, y en efecto lo ideal sería que todo tuviera una premisa en cuanto a que ésta le daría rumbo a cada una de las acciones que hacemos, no solo dentro de la escritura dramática, sino en general. Mencioné en las evaluaciones parciales que faltó mucho de eso a los ensayos, que hubiera una idea motor que le diera rumbo al ensayo y que evitara que se salieran por tangentes o que incluyeran paja innecesaria. En ese mismo sentido funciona la composición dramática. Toda
escena, toda situación, todo personaje secundario que agreguen tiene que ir en función de la premisa de la que están partiendo y a la que quieren llegar. Entonces la importancia de la premisa radica en la función organizadora y estructuradora que proporciona al momento de estar planteando la historia y desarrollarla en el relato que a ustedes les interesan. Es muy importante tener en cuenta también que esta es la visión de un autor que no implica necesariamente que es una fórmula a seguir y que de seguirla implicará el éxito o no de un relato, del relato que les interesa escribir. Muchos otros autores sugieren que mejor se empiece a escribir el personaje y demás. Yo mismo les dije que si ya existía la intención de escribir una situación o un personaje, pero ustedes desconocían sobre la premisa o no habían formulado una, formularan una donde este personaje o situación ya existente pudiera cobijarse. Sí me parece importante, aunque no sea el punto de partida o el primer momento de la escritura, que sí se formule una premisa por la misma razón por la que Layo Segri la menciona, para estructurar y delimitar lo que será el drama ya que esté compuesto. Tenemos que la premisa en un primer momento le va a dar marco de acción al escritor para que justamente la escritura del drama no se pierda en paja ni en escenas innecesarias o personajes innecesarios. Es decir, que todo elemento que forme parte del relato esté ahí por una razón y que esa razón sea en función de la primera intención de escribir justamente este relato. Y que debe haber una intención, también eso es parte de la premisa, porque si no, pues, ¿cuál sería la idea de escribir? ¿Cuál sería la importancia de este relato, no solo a nivel cultural, sino para el escritor mismo? Todo esto se puede reducir simplemente a lo que con Aristóteles entendimos como unidad de acción y que yo equiparo con unidad temática, no solo para la escritura dramática, sino también para la escritura de sus ensayos de cualquier cosa. Un segundo momento de la premisa sería darle al personaje, al carácter, algo que accionar, una motivación para avanzar. Y que en ese sentido no deben pensarla como un objetivo que el personaje está persiguiendo, que sí debe haberlo, y eso es otra cosa, el objetivo que este personaje quiere cumplir, la meta a la que quiere llegar, pero eso no es la premisa. La premisa es la idea de la que está partiendo el autor, pero formulada de manera que llegue a la acción. En ese sentido, me parece pertinente e importante rescatar lo que Brenda Pineda nos mandó en su entrega, que es que la premisa va más allá de lo que podría implicar una temática, ya que una oración simple y llana no expresa la fuerza motriz de la trama. Entonces, es importante de que a pesar de que Layo Segri enlista los sinónimos con los que puede entenderse la premisa, él mismo puntualiza que no son sinónimos como tal y que es mejor usar el término premisa porque este implica los elementos principales que requiere el drama para poder accionar. Recuerden, no me voy a cansar de decirlo nunca, que el drama o el movimiento dramático se da a partir de la acción. Y en ese sentido la misma premisa tiene que sugerirlo, que es a partir del conflicto. Ya llegaremos a eso. Lo mismo rescato lo que Yafté envió, que la premisa no es lo mismo a una idea o una situación, porque las ideas son abstractas. Se los indiqué a varios en las premisas que propusieron, que arrojan términos como amor, destino, celos, son solo ideas que no necesariamente conllevan a una acción. La premisa, a diferencia de estas ideas abstractas, sí arroja ya estos elementos, como mencioné, primordiales para que el drama se mueva. Insisto, no es necesariamente un objeto que el personaje principal desea, no lo es de hecho. Es más bien la idea que ustedes quieren probar y que será comprobada a partir de las acciones del personaje. De hecho, si les sirve pensarlo así, el carácter o personaje principal no tiene que conocer la premisa de la que ustedes como autores están partiendo. Establezcamos de entrada que hay una relación entre ustedes y ese carácter que van a escribir, y ese carácter no tiene que necesariamente conocer esa premisa, porque esta es solo el marco de acción para ustedes y también es lo que este personaje va a accionar, pero puede hacerlo desde el desconocimiento
o desde la ignorancia de que está accionando esta premisa. Pensemos en Edipo Rey, que ya sé que lo hemos visto hasta el cansancio, ad nauseam, hasta en la sopa. Pero si tuviéramos que darle una premisa a esta obra de Sófocles, podría ser que no se puede escapar del destino. Entonces nosotros entendemos eso ya y entendemos además que no es que haya habido un destino que hiciera de estos personajes pasivos lo que la profecía dictó, sino que fueron ellos mismos a partir de sus acciones quienes volvieron efectiva esta profecía. Entonces, si fuera necesario que pensaran la premisa como una profecía y en el carácter como el personaje que la va a llevar a cabo, háganlo. En este ejemplo que Layo Segri pone, la avaricia conduce a la ruina, es el personaje quien va a comprobar esto a partir de sus acciones. La premisa tiene que estar formulada de manera que sugiera ya un carácter, un conflicto y un final. Hubo por ahí alguien que preguntó si por lo tanto eso implicaba que al momento de empezar a escribir un drama se conociera ya el final que se le va a dar. No es que eso lo implique por fuerza, insisto, el proceso creativo de cada quien es particular, es individual y cada quien encontrará las herramientas que mejor le funcionen, pero sí es sabido, y retomo solo el caso particular de Mad Men, porque me consta que así fue, que los personajes tienen mejor rumbo cuando el autor, como esta fuerza omnipresente que va a construir estas relaciones y tejer estos hilos entre ellos y las situaciones, cuando desde el punto de partida se conoce ya el punto de llegada. Porque entonces lo que ustedes tienen que hacer es trazar un camino coherente para que este personaje, que en un inicio es de una forma, se transforme durante todo este camino para llegar al final que ya sabemos que queremos darle. Y que puede cambiar, que a lo mejor en este camino de la escritura encontramos otro desenlace más favorable o que nos gusta más. Pero es bueno que haya un punto de partida y de llegada que sean uniformes, congruentes y que hayan sido concebidos en el mismo tenor de ideas. Rescato aquí este pequeño textito que Aislinn Flores muy amablemente se encargó de diseccionar para nosotros, donde lo que está en rojo está indicado como el carácter, lo que está en verde es el conflicto y lo que está en amarillo es el final o desenlace que la misma premisa sugiere ya. Entonces, la premisa es una formulación y si quisiéramos traducirla ya para la escritura concreta de las escenas, en esta formulación el carácter después será el personaje, el conflicto es el motor que lo hará accionar y el final es la dirección hacia donde lo dirigiremos. Lo que sí es verdad y sí deben tener en cuenta es que la premisa desde su formulación tiene que arrojar luz sobre el carácter principal y los caracteres secundarios que van a ser elementos del relato que ustedes van a conformar. Hay otro punto que Layo Segri no toca necesariamente, pero que me parece igualmente importante incluir en este apartado del curso, y es que los personajes, los caracteres, pueden tener una premisa propia que funcionará como un motor del propio personaje que lo va a motivar a avanzar. Y esta premisa tiene que dialogar con la premisa general, ya sea en oposición o en concordancia, pero vaya, tiene que desprenderse de esta. Esto no quiere decir, y puntualizo esta aclaración, porque Layo Segri menciona que un drama con múltiples premisas será forzosamente confuso y débil en cuanto a su planteamiento. El hecho de que un personaje tenga una premisa propia no quiere decir que el drama tenga múltiples premisas, porque esa premisa secundaria del personaje nace de la premisa general. Es simplemente otra herramienta que va a mover al personaje hacia la acción, hacia el objetivo y hacia la meta que la misma premisa enuncia. Ahora, sobre la premisa activa, que fue una duda que quedó
en un trabajo no es otra cosa que la premisa que está bien formulada y que no deja lugar a dudas sobre los conflictos, sobre los obstáculos y sobre todos estos elementos que van a nutrir el drama en pos de la dirección que hemos decidido darle. Hay otro punto de confusión que parece contradictorio en la misma lectura, y es que en una parte Layo Segri menciona que en un drama bien construido, perdón, será difícil determinar dónde empieza la premisa, dónde el argumento y dónde el carácter, y en otro momento menciona que en tanto la premisa esté bien planteada, el espectador tiene que ser capaz de reconocerla. Podría parecer confuso y contradictorio incluso. Lo que tienen que tener en cuenta y que es importante y primordial es que no nos interesa que el espectador, que el auditorio salga del teatro o del cine capaz de enunciar la premisa tal cual la planteó el autor desde el momento de la escritura. Eso no es importante. Lo que es importante es que en tanto haya una premisa bien planteada en el drama, va a haber unidad temática y eso el espectador lo va a reconocer, no en el sentido de que sea un espectador especializado que sabe qué es la unidad temática y qué implica, sino que el drama no se va a salir por tangentes innecesarias, no va a incluir elementos narrativos innecesarios, ni personajes, ni situaciones, y todo lo que conforme el drama, el relato en su generalidad, va a estar ahí con el propósito de nutrir la premisa que se planteó en el principio de la escritura. Todo esto es importante no solo al momento de escribir. Yo estoy muy consciente de que ustedes no están estudiando una carrera en letras, ni en escritura, ni en dramaturgia, pero es importante que también como comunicólogos y productores lo tengan en cuenta, porque el hecho de plantear una premisa como una directriz de acción ayuda tanto a que se tomen mejores decisiones de producción como de realización, no solo para audiovisual de ficción, sino también para publicidad, incluso al momento de dirigir un reportaje, una crónica, una investigación simplemente para aquellos que vayan a hacer tesis. El hecho de tener una directriz clara ayuda a que todos los elementos que van a conformar parte de este producto en su generalidad estén ahí con la intención de nutrir esta directriz y este producto con rumbo al final que está planteado desde el principio.